¿Alguna vez has sentido una profunda soledad, un vacío agobiante, incluso estando rodeado de tus seres queridos? ¿Qué pasaría si los pilares de tu vida, amigos, familia, comodidades, se derrumbaran repentinamente, dejándote aislado? A menudo imaginamos figuras de inmensa fortaleza espiritual, inmunes a tales fragilidades humanas, firmes ante cualquier tormenta. Pero, ¿qué pasaría si uno de los más grandes apóstoles, la roca sobre la que Cristo edificó su iglesia, conociera íntimamente este sentimiento desolador? ¿Qué pasaría si Pedro, el valiente pescador, el primero de los apóstoles, experimentara una soledad tan profunda que pusiera a prueba los cimientos de su fe, solo para emerger más fuerte, anclado no en las conexiones humanas, sino en la presencia eterna de Dios? Esto no es solo una reflexión teológica, es una historia profundamente humana que resuena con las luchas silenciosas que muchos enfrentamos en nuestras propias vidas. Un testimonio de una compañía divina que trasciende los lazos terrenales. Imagine las bulliciosas calles de Capernaum, los rostros familiares de sus compañeros pescadores, la reconfortante presencia de su esposa y familia. Este era el mundo de Simón Pedro, un tapiz de conexión humana entretejido con risas compartidas, luchas y el sencillo ritmo de la vida cotidiana. Entonces llegó el llamado. «Sígueme», dijo Jesús, y Pedro, con una impulsividad que definiría gran parte de su viaje, dejó las redes y lo dejó todo atrás. Al principio, nunca estuvo realmente solo. Contó con la compañía constante de Jesús, la camaradería de los demás discípulos, la vibrante energía de la naciente comunidad cristiana. Su vida rebosaba de propósito, milagros y la estimulante presencia del Mesías. Sus amigos eran sus compañeros apóstoles, su familia, la floreciente comunidad de creyentes. Estaba en el epicentro de una revolución espiritual, aparentemente inmune al aislamiento. Sin embargo, al profundizar en las Escrituras y la comprensión de la iglesia primitiva, emerge una imagen diferente de Pedro, un hombre que, a pesar de su papel fundamental, enfrentó momentos de profunda soledad y abandono. Pensemos en el huerto de Getsemaní, cuando incluso sus compañeros más cercanos, Santiago y Juan, se sucumbieron al sueño, dejándolo solo con Cristo en su hora más oscura. O en los angustiosos momentos tras el arresto de Jesús, cuando Pedro, en un intento desesperado por salvarse, negó a su Señor no una, sino 3 veces. En ese instante se sintió completamente solo, separado no solo de su Maestro, sino también de su propio sentido de autoestima y pertenencia. El peso de su traición, la abrumadora constatación de su propia debilidad, debió de ser una carga insoportable. Sus amigos se habían dispersado, su familia permanecía en la sombra, e incluso su ancla espiritual parecía haberse desvanecido. Pero fue precisamente en este crisol de aislamiento y desesperación donde se forjó la verdadera fuerza de Pedro. Su historia no es la de una compañía perpetua, sino la de un viaje a través de la soledad que finalmente reveló un vínculo inquebrantable con Dios. Es una narrativa que habla a cualquiera que haya sentido el dolor del abandono o el silencioso dolor de la soledad. Para Pedro, la partida de amigos y la ausencia de familiares cercanos no significaron un vacío, sino una invitación. Una invitación a apoyarse en una relación divina que resultó ser la fuente última de su resiliencia y fe inquebrantable. Su viaje, desde el barco pesquero hasta convertirse en el líder de la iglesia primitiva, es un poderoso testimonio de la verdad de que incluso cuando todas las conexiones humanas flaquean, Dios permanece, una presencia firme en nuestra soledad más profunda, transformando nuestro aislamiento en una extraordinaria fuente de fortaleza y propósito.
Los relatos evangélicos pintan una vívida imagen de la vida temprana de Pedro, una vida profundamente arraigada en las comodidades tangibles de la conexión humana. No era un ermitaño aislado, era un hombre del pueblo, un pescador cuyos días estaban llenos de la áspera camaradería de sus compañeros de trabajo, el ritmo familiar del mar y la calidez de su hogar en Capernaum. Piénsenlo por un momento. Era un hombre con esposa, cuya suegra fue sanada por el mismo Jesús. Tenía hermanos, compañeros pescadores como Andrés, con quienes compartía no solo un oficio, sino una vida. Su mundo estaba intrínsecamente entrelazado con la esencia de su comunidad, su familia y sus amigos. Esto no es solo un detalle biográfico. Es crucial para comprender el profundo impacto de lo que estaba por venir. Imaginen el bullicio del mercado, las comidas compartidas, las sencillas alegrías y dificultades de la vida diaria. La identidad de Pedro, su sentido de pertenencia, estaba profundamente entrelazado con estas relaciones. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, «Síganme, y los haré pescadores de hombres». La decisión de Pedro fue monumental, precisamente porque significó dejar atrás gran parte de ese mundo familiar. Cambió la predecible seguridad de sus redes por el impredecible camino del discipulado. Sin embargo, incluso en este cambio radical, no estaba realmente solo. Inmediatamente encontró una nueva e intensa forma de compañerismo en los 12 apóstoles. Estos no eran solo colegas, eran hermanos en espíritu, unidos por una misión compartida. Un líder extraordinario. Considere los momentos íntimos. Jesús, enseñando en la barca, los discípulos compartiendo comidas escasas, sus debates y risas en caminos polvorientos. Pedro estaba allí, a menudo al frente, con voz resonante, corazón apasionado. Formaba parte de un círculo íntimo, junto con Santiago y Juan, presenciando milagros, experimentando transfiguraciones y siendo testigo de las enseñanzas más profundas de Cristo. Esta era una nueva clase de familia, forjada en la fe y el propósito. Los primeros días de su discipulado se caracterizaron por una presencia casi constante de otros, una energía vibrante que debió llenar cualquier vacío dejado por su vida anterior. Estaba rodeado de quienes creían, que daban testimonio, que compartían la admiración y el asombro de estar en la presencia del Mesías. Esta base inicial de conexión humana, tanto con su familia terrenal como con su recién formada familia espiritual, le proporcionó a Pedro un sentido de seguridad y pertenencia. Era su ancla terrenal, un testimonio de que incluso quienes están destinados a alcanzar alturas espirituales extraordinarias son, en el fondo, profundamente humanos, dependientes de la calidez y el apoyo de los demás. Este contexto es vital, porque sienta las bases para los momentos dramáticos y dolorosos en los que estas anclas, una a una, comenzaron a desvanecerse, obligando a Peter a enfrentarse a una fuerza diferente, arraigada no en lo que tenía, sino en a quien conocía. Su camino no se trataba solo de fe. Se trataba de la profunda experiencia humana de la pérdida y el posterior descubrimiento de una conexión aún más profunda y duradera. Hemos visto a Peter, rodeado del reconfortante abrazo de familiares y amigos, un pilar de su comunidad. Pero ¿qué sucede cuando esos pilares se derrumban? Aquí es donde la historia de Peter da un giro conmovedor, uno que resuena profundamente con una experiencia humana universal, el dolor del abandono y la soledad. Es un sentimiento que todos hemos experimentado, quizás en distintos grados. El amigo que se aleja, el familiar que no comprende, el momento en que nos sentimos completamente solos entre la multitud. Pedro, la roca, estaba a punto de experimentar esto de la manera más angustiosa imaginable,
consideremos los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Los discípulos, antes un grupo muy unido, comenzaron a dispersarse. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús más los necesitaba, Pedro, Santiago y Juan, el círculo íntimo, no pudieron permanecer despiertos, dejando a su maestro solo para enfrentar su agonía. Pero el momento de aislamiento definitivo de Pedro llegó cuando, de pie en el patio, calentándose junto al fuego, negó a Jesús no una ni dos, sino 3 veces. Imaginemos el peso aplastante de ese momento, el canto del gallo, la mirada penetrante de Jesús y la repentina y abrumadora comprensión de su propia traición. ¿Alguna vez te has sentido tan avergonzado, tan profundamente solo en tu fracaso, que parecía que el suelo cedía bajo tus pies? La negación de Pedro no fue solo un momento de debilidad. Fue un acto que cortó su conexión inmediata con su Señor y, por extensión, con su identidad esencial como discípulo. Los demás discípulos habían huido. Su antigua vida, su comunidad de pescadores, estaba muy lejos de este crisol de fe y miedo. En ese instante específico, Pedro se vio despojado de toda comodidad humana, de todo rostro familiar. Se encontraba en un desierto espiritual, aislado por sus propias acciones y la aterradora realidad de lo que se estaba desarrollando. No se trataba solo de una separación física. Era una profunda soledad existencial. Sus compañeros más cercanos se habían ido. Su maestro estaba siendo conducido a la muerte y el propio Pedro había renegado de todo lo que representaba. Es un poderoso recordatorio de que la soledad no siempre se trata de estar físicamente solo. Puede ser un profundo abismo interior, una sensación de desconexión, incluso con otros cerca. Transición visual, un efecto de sonido repentino y agudo, tal vez el canto de un gallo o el sonido de una puerta, seguido de un oscurecimiento momentáneo de la pantalla antes de volver a iluminarse lentamente. Este estado crudo y expuesto del alma de Pedro refleja nuestras propias vulnerabilidades. Construimos vidas en torno a relaciones, carreras y pasiones, y cuando estos cimientos se tambalean por una pérdida, una traición, por cambios inesperados en la vida, podemos encontrarnos en un vacío similar. La historia de la negación de Pedro y su posterior soledad no es solo un antiguo relato bíblico, es un reflejo atemporal de la condición humana. Habla de nuestros miedos más profundos al abandono, al fracaso y a enfrentarnos al mundo sin la presencia reconfortante de nuestros seres queridos. Sin embargo, es precisamente en este punto más bajo de la conexión humana que el viaje de Pedro revela una verdad asombrosa, una verdad que ofrece una profunda esperanza en nuestros propios momentos de soledad. Su abandono por parte del hombre allanó el camino para un vínculo inquebrantable con lo divino. Hemos visto a Pedro en su punto más bajo, a la deriva en el mar desolado de la negación y la soledad. Pero aquí no termina su historia. Lejos de allí. Aquí es precisamente donde gira la narrativa, revelando la profunda verdad que está en el corazón de nuestro mensaje. Cuando los amigos y la familia se van, Dios permanece. La mayor fortaleza de Pedro no se encontró en sus relaciones humanas. Por muy reconfortantes que fueran, Jesús se sintió atraído por la presencia inquebrantable y misericordiosa de Dios. Esto no es solo un pensamiento reconfortante. Es una verdad poderosamente demostrada en las Escrituras y en la enseñanza constante de la Iglesia. Piensen en el momento de la restauración de Pedro. Después de su resurrección, Jesús se apareció a los discípulos junto al mar de Tiberíades. No reprendió a Pedro, no lo regañó por sus negaciones. En cambio, Jesús le preguntó 3 veces, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Juan 21, 15, 17. Esta profunda escena refleja las 3 negaciones de Pedro, pero ahora,
Cada negación es reemplazada por una afirmación de amor y un mandato: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Este encuentro divino no se trató de los fracasos pasados de Pedro. Se trató de la gracia incansable y el llamado inquebrantable de Dios. Jesús se encontró con Pedro en su quebrantamiento y lo reconstruyó, no con consuelo humano, sino con la afirmación divina. Este no fue un incidente aislado. A lo largo de la vida de Pedro, incluso en medio de una intensa persecución y la pérdida de compañeros apóstoles como Santiago, la presencia de Dios permaneció. Cuando Pedro fue encarcelado por Herodes Agripa, enfrentando una ejecución inminente, no fue la intervención humana la que lo liberó, sino un milagroso rescate angelical. Hechos 12, 6, 11. Las cadenas cayeron, las puertas de la prisión se abrieron y Pedro salió, testimonio de la mano divina obrando. Esto demuestra un punto crucial. Dios no abandona a sus fieles, incluso cuando todo apoyo humano parece desvanecerse. El fundamento mismo de la Iglesia, confiado a Pedro, no se construyó solo sobre su fuerza personal, sino sobre el poder perdurable y la fidelidad de Dios. Hasta ahora, hemos explorado la dependencia de Pedro de la conexión humana y luego la dolorosa realidad de su profunda soledad después de sus negaciones. Ahora profundizaremos en cómo la presencia firme de Dios se convirtió en su máxima fortaleza. Este paso de la dependencia humana a la confianza divina es fundamental para comprender la transformación de Pedro. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que Dios es fiel. CIC 212. Esta fidelidad fue lo que sostuvo a Pedro. Su máxima fortaleza provino de su capacidad de confiar plenamente en Dios, incluso al enfrentarse al martirio. La tradición cuenta que Pedro, al ser crucificado, pidió ser crucificado cabeza abajo, considerándose indigno de morir como su Señor. Este último acto de humildad y fe inquebrantable no es el acto de un hombre abandonado, es el testimonio de un hombre que sabía que nunca estaba realmente solo. Su fortaleza en ese momento decisivo provino de una profunda comprensión de que, incluso en la muerte, estaba unido a Cristo. La misma soledad que experimentó anteriormente se convirtió en el catalizador de una relación más profunda con lo divino, demostrando que Dios realmente permanece, una presencia constante y poderosa que puede transformar nuestras vulnerabilidades más profundas en nuestras mayores fortalezas. Este es el legado perdurable de Peter, un mensaje de esperanza para quienes atraviesan momentos de aislamiento. Hemos explorado cómo Peter encontró una profunda fortaleza en la presencia inquebrantable de Dios, incluso después de que la compañía humana flaqueara. Pero aquí hay un matiz crucial, una perspectiva que a menudo se pasa por alto. La soledad de Peter no fue simplemente una dificultad que soportar. De manera paradójica, se convirtió en un catalizador para su crecimiento espiritual y un componente esencial de su liderazgo definitivo. Muchos de nosotros tememos la soledad, viéndola como un vacío que llenar, una señal de debilidad o fracaso social. Sin embargo, la trayectoria de Peter sugiere que la verdadera profundidad espiritual a menudo florece precisamente en esos momentos de aislamiento. Piénsenlo. Cuando Pedro estaba rodeado por el ruido y las exigencias de la multitud, o incluso por la presencia familiar de sus compañeros discípulos, su enfoque podía fácilmente fragmentarse. Su naturaleza impulsiva, aunque entrañable, a veces lo llevaba a hablar o actuar sin reflexión plena. Recordemos su jactanciosa declaración en la última cena: «Aunque todos tropiecen por tu causa, yo nunca tropezaré». Mateo 26:33. Este exceso de confianza
nacido quizás de la comodidad de estar en la presencia inmediata de Jesús y rodeado de sus compañeros, se disolvió rápidamente bajo la presión. Solo al verse despojado de estas validaciones externas, cuando se encontró verdaderamente solo con su fracaso, pudo comenzar una transformación más profunda. Esto nos lleva a un error común, que la fortaleza espiritual se construye únicamente en la comunidad y la interacción constante. Si bien la comunidad es vital, la historia de Pedro destaca que los momentos de profunda soledad, incluso los dolorosos, pueden convertirse en nuestros mejores maestros. Fue en el silencioso período posterior a su negación, lejos de la mirada ajena, que Pedro probablemente luchó con su debilidad, experimentó una profunda contrición y llegó a comprender plenamente su absoluta dependencia de la misericordia divina. No fue una espera pasiva, fue una lucha interna y activa que transformó su ser. Esta soledad obligó a Pedro a mirar hacia adentro y, aún más importante, hacia arriba. Cultivó una intimidad más profunda y personal con Dios, despojada de cualquier superficialidad, que la comunidad del culto religioso o la presencia directa de Jesús podrían haber fomentado involuntariamente. Es una lección profunda para nosotros. A veces, la eliminación de los apoyos terrenales no es un castigo, sino una invitación. Una invitación a descubrir una fuerza que yace más allá de nuestros círculos sociales, nuestros logros o incluso nuestras familias. Una fuerza arraigada en una comunión personal e inquebrantable con lo divino. Pedro aprendió que el Señor no solo estaba presente cuando la multitud aplaudía o ocurrían milagros. Estaba presente en la agonía silenciosa de un corazón arrepentido, en la silenciosa desesperación de sentirse abandonado. Y ahí, sorprendentemente, fue donde finalmente se forjaron su verdadera autoridad y su perdurable resiliencia como roca de la Iglesia. Su debilidad, expuesta en la soledad, allanó el camino para una fuerza que provenía verdaderamente de Dios,